Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos nuevamente, por estar con nosotros, por seguir en la programación de Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad. Vamos a seguir compartiendo hoy sobre la Biblia, la palabra de Dios, la importancia de conocer la Escritura, el saber sobre todo su proceder y entender cuál es nuestra Biblia, la que nosotros manejamos en la iglesia, ¿no? Porque pues por ahí salen Biblias de otras denominaciones a las cuales pues ya no tienen unos libros, otros libros, y bueno, la palabra Biblia viene del griego, biblos, que significa hoja escrita, libro. Biblia es un conjunto de libros. Según la doctrina de la Iglesia, las verdades reveladas se contienen en los escritos sagrados y en la tradición oral. No toda la doctrina fue escrita, sino parte de ella, y parte se conservó por tradición oral. Nos dice San Juan, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 25. Durante 14 siglos la doctrina se dio generalmente en forma oral. Esto debemos de, pues primero, saber, y hay tantas cosas que tenemos que aprender todos los días referente a la Biblia, a nuestra iglesia, a lo que debemos de vivir y aprender todos los días. El problema es que a veces no nos informamos para formarnos, y pues ahí está el problema. Juan capítulo 21, verso 25. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Pues esto nos dice Juan 21, verso 25. Escúchalo nuevamente. Juan 21, verso 25. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra de Dios. Bueno, y no toda la doctrina fue escrita, sino parte de ella, y parte se conservó por tradición oral. Imagínense, pues, escribir santo y seña por cada momento que Jesús vivió, pues, como dice el Evangelio de Juan, verso 25 del capítulo 21, pues, a Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Y por eso se conservó parte de ella por tradición oral. Durante 14 siglos la doctrina se dio generalmente en forma oral. Nos dice Segunda de Tesalonicenses, yo sé que ustedes son muy buenos para manejar la Biblia, ¿no? O por lo menos es importante conocer, saber, aprender de
de nosotros mismos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Verso 14. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la doctrina se dio generalmente en forma oral. El conjunto de los libros o escritos sagrados constituyen la Biblia o Sagradas Escrituras. Ustedes han escuchado. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? La Biblia viene del griego biblos, que significa hoja escrita, libro. Biblia es un conjunto de libros, pero también se le llama la Sagrada Escritura. Constituyen la Biblia o Sagrada Escritura, es este conjunto de libros. Lo que distingue la Biblia de todo otro escrito y le confiere su santidad y autoridad es, ante todo, la inspiración divina. Es Dios el autor principal de la Biblia, pues Él dio su inspiración a los distintos escritores de la misma. Él ilumina el entendimiento y mueve la voluntad del agiogrado para que Él ilumina el entendimiento y mueve la voluntad del agiogrado para que, o el escritor agiógrafo sagrado, para que escriba lo que Él quiere comunicarnos en orden a nuestra salvación, pero deja libre al agiógrafo para adaptar la forma de expresión de la verdad inspirada. Por tanto, los autores humanos o agiógrafos se hallaban en su trabajo bajo el influjo del Espíritu Santo, obra suya, personal y también obra de Dios. Pues si no hay la asistencia del Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser, ese es un problema, el por qué la falta del entendimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos cada herejía de la Biblia? ¿Por qué decimos que esto y que tantas cosas? Bueno, malinterpretamos la palabra de Dios. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios, para predicar, ¿por qué nosotros no hemos de recibirlo y debemos de estar llenos del Espíritu Santo, en sintonía con Él, para poder entender los misterios divinos y sobre todo, pues la Biblia, la palabra de Dios? Por lo tanto, cuando hablamos de Biblia, hay personas que te dicen, pues la Biblia la escribió un hombre, ¿y por qué voy a creerle? Porque tiene algo divino, tiene el toque sagrado, la inspiración a través del Espíritu Santo, el cual inspiró al agiógrafo o agiógrafos sagrados a plasmar la voz de Dios a través de ellos. Y esa es la situación. Pero ¿quién lo entiende? Bueno, por eso es el libro del Señor, la Biblia. De ahí viene que ahora, para entender la Biblia, pues también necesitamos este mismo Espíritu Santo que inspiró a estos hombres para poder comprenderlo, comprender los libros, la Biblia, el conjunto de la Sagrada Escritura, el conjunto de libros. Pues sin él sería difícil comprender y sobre todo pues tener una experiencia. Y más que aparte del Espíritu Santo, se necesita apertura de corazón, o sea, a estar dispuesto con humildad a acercarme a Dios para ver qué me va a hablar, qué me va a decir, cómo Él me va a corregir, me va a guiar, cómo Él
yo puedo comprender en mi interior de mi ser, de mis pensamientos, de mi entendimiento y en mi corazón esta fuente divina, esta fuente que de la palabra de Dios que iluminará, me ayudará a entender a Dios y comprender mi situación en la que me encuentro, y que esta misma Sagrada Escritura pueda iluminarme y ayudarme en mi vida. Pero tiene que haber apertura de corazón. Este conjunto de libros, la Sagrada Escritura, no es un libro de recetas, como un libro de cocina. Tampoco es un manual como para reparar el carro. No, es el libro por excelencia, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo a los hagiógrafos, para que ellos de esta manera plasmaran la voluntad de Dios y poder dejar esto, que es palabra de Dios, el cual habla a nosotros y lo cual esta palabra ha transformado vidas. E inclusive vemos tantos testimonios de hermanos protestantes de otras denominaciones que a través del estudio de la teología han vuelto a la Iglesia Católica. Vamos a ir un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Muy queridos amigos de los medios de comunicación, particularmente religiosos de la Iglesia Católica, los estamos invitando a esta marcha anual con ocasión de la encarnación del Hijo de Dios, a participar todos los que puedan en esta marcha de canto a la vida y búsqueda de la paz, partiendo a las 8:30 de lo que era el antiguo toreo y llegar finalmente al lugar del CREA. Estamos pues deseando la mayor participación de ustedes. Gracias. Vamos, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. El tema de hoy estamos hablando sobre la Biblia, el libro del Señor. Este conjunto de libros sagrados constituyen la Biblia o Sagrada Escritura, el cual nos ilumina. Y la importancia de nuestra disponibilidad, la apertura de nuestro corazón para entender a Dios. Claro que
pues esto también tendríamos que buscar un momento de oración, de pedir a Dios, pedir la intervención divina, pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder comprender esta palabra. La actuación de Dios a través de su palabra y esta actuación de Dios sobre el mundo, sobre su pueblo. Así como el conocimiento que de esta situación de Dios poseyeron algunos hombres elegidos, constituye el contenido de la Biblia. La Biblia no es tanto un conjunto de verdades, cuanto la manifestación de la actividad divina, es decir, nos presenta la historia de la salvación que Dios promete y de antemano proyecta, cuya realización Él inicia y cuyo completo desarrollo deja entrever. La palabra de Dios, la Biblia, habla sobre la historia de la salvación, que Dios guió al pueblo o que Dios salvó al pueblo de Israel. De esta historia de salvación nos habla, ¿no? Nos habla Génesis, cómo Dios, sobre la creación, cómo Dios hace todas las cosas, a los animales, las plantas, los peces del mar, al hombre, a Adán, luego a Eva. Bueno, hace toda la creación y luego vemos después de todo esto, Caín, Abel, mata a su hermano, etcétera, etcétera. Y después vemos un pueblo esclavizado por Faraón. Y después Dios utiliza a Moisés para sacarlo de la esclavitud. Y viene toda la historia de la salvación que sucedió hace miles de años. Pero esta historia de la salvación sigue siendo hoy nuestra misma historia. Nuestra misma historia. Ya no Dios quiere sacarnos de la esclavitud de Faraón, pero sí quiere sacarnos de la esclavitud de nuestro pecado, de la esclavitud de nuestra depresión. Estamos atados, encadenados como esclavos, no podemos movernos, no tenemos la libertad de sonreír, la libertad de ser felices, porque esclavizados al pecado, a la maldad o a todo lo que nos ofrece este mundo, tratando de encontrar la felicidad, la cual no podemos encontrarla porque es felicidad momentánea y es nuestra misma historia. Cuando escuchamos la historia de la salvación a través de un curso de Biblia, una enseñanza, nos sentimos identificados y somos nosotros los protagonistas, los actores de esta historia de la salvación, porque vivimos de la misma manera que el pueblo antiguo de Israel. Así es que esta historia de la salvación que Dios promete y que Dios hace al pueblo de Israel, pues también nos las promete a nosotros. Y también somos partícipes de ella. Y así como Dios rescata a su pueblo, pues también nos rescata o nos quiere rescatar a nosotros. Es la misma historia que hemos vivido, que vivió el pueblo de Israel, y es cómo vivimos, es cómo estamos actuando de la misma manera, cómo atravesamos situaciones como el pueblo de Israel. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos? ¿Y de qué nos habla la Biblia? Pues de la historia de la salvación del pueblo de Israel, y que tal vez es nuestra propia historia. Y ahí es donde nosotros debemos de identificar y ver que Dios habló al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros de la misma manera. Como habló al pueblo de Israel, de la misma manera como a través de la Biblia, de la historia de la salvación, liberó al pueblo, actuó Dios de la misma
manera ha actuado en muchos hombres en estos tiempos y quiere actuar en nuestra vida. Así es que tenemos que hacer, pues no es un libro solamente de verdades, sino que es la historia de la salvación del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener nosotros una apertura de corazón, sobre todo una humildad, con sencillez, acercarnos y no decir, pues, ¿qué puedo aprender? Esa Biblia la escribió un hombre. No, es la historia de la salvación, nuestra propia historia. Esta salvación, que no consiste en otra cosa sino en Cristo, está prometida y prefigurada en el Antiguo Testamento, el cual nos describe la elección del pueblo de Dios, su prosperidad política y su prosperidad política y su decadencia, su sucesiva purificación, sus profetas, santos y héroes, su vocación al mismo tiempo, su culto y sus instituciones, y manifiesta la realización inicial de la salvación y al mismo tiempo apunta hacia esa salvación que es Cristo, salvación de todo el género humano. Pues es la historia de nuestra vida y la misma historia ¿de qué? Pues del hombre actual de hoy. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien sigue hablando, quien nos sigue rescatando, quien nos sigue buscando. Y todo esto, ¿por qué? Pues con un propósito, ¿no? Ahora, por eso debemos de darle, primero, pues prioridad al libro del Señor, la Biblia, este conjunto de libros, saber por qué. Dios está buscando, nuestro amado Dios está buscando y preparando las promesas, ya que a través de la historia de la salvación, pues Dios es un Dios de promesas. Dios siempre está prometiendo la salvación, aunque el pueblo se rebela, Dios vuelve a prometer la salvación hasta el final, promete la salvación con la venida del Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, y el cual se hace realidad. Y hoy, en nuestros tiempos, Dios de la misma manera sigue siendo fiel a sus promesas, sigue siendo fiel a la promesa de Cristo, de que si lo aceptamos seremos salvados y comprometernos a vivir nuestra vida cristiana iluminados por la palabra de Dios. Dios está buscando y preparando la salvación de todo género humano. Eligió un pueblo a quien confió sus promesas e hizo un pacto con Abraham, con este pacto que Dios hace a través de ¿quién? De Abraham. Génesis capítulo 15, versos 18. Génesis 15, verso 18. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace un pacto con Abraham. Dios promete nuevamente la salvación, sus promesas, su pacto, ahí está, con Abraham. Así es que de esta manera nos damos cuenta las promesas de Dios.
Y así como Dios hace un pacto con Abraham, esta promesa, pues también la sigue haciendo con nosotros. Dios hace un pacto con Abraham y también con el pueblo de Israel a través de Moisés. Lo encontramos en Éxodo 24, verso 8. Vamos a ir a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación te invita a sus fiestas patronales 2014, desde este 14 de marzo al 22 de marzo. En punto de las 5 de la tarde, Santo Rosario, y a las 6, la Santa Misa. Sábado 22, los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía. Domingo 23, fiesta, música, acción de gracias y alegría, participando también en la Marcha por la Vida y la Paz. Durante la tarde, programa cultural y quema del castillo. Y el martes 25, la celebración solemne en la festividad de la Encarnación, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Te esperamos. Tiempo de gracia, tiempo de fe, tiempo de alegría y de camino cuaresmal. Primer evento con enfoque cuaresmal, Fronteras Unidas en torno a Jesús Eucaristía. Este evento se realizará este sábado 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zorra Río, la futura nueva catedral, iniciando a las 6 de la tarde, abordando temas de reflexión cuaresmal, adoración, expiación y rendición delante del Santísimo Sacramento, guiados por el presbítero Carlos Santillán. Pide informes y regístrate al teléfono 622-8962. Koinonia Radio invita. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporciona todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es un aborto. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy, estamos hablando sobre el libro del Señor, la Biblia, o la Sagrada Escritura, como ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿No? Eso es lo que estamos compartiendo a esta hora. El tema de hoy. Ya sabes, te puedes comunicar con nosotros por algún comentario, alguna sugerencia. 622-8962 de aquí de Tijuana. Aquí están nuestros hermanos en controles para atender su llamada. Un poco medio dormidos, pero pues aquí están. Bendito sea Dios. No, están despiertos, pueden llamar. Por alguna necesidad, alguna intención, algo que quieran compartir, bueno, alguna necesidad de oración para enviar saludos, pues
con mucho gusto, ¿verdad? 622-8962. Queremos saludar a todos los jóvenes que nos acompañan a esta hora, a todos los que nos escuchan en sus centros de trabajo, en taxis, calafias. No, pues ya es muy noche, ¿verdad? Ya es una hora como que no hay. Pues a todos los transportistas del servicio público, gracias por escucharnos, por acompañarnos, a Daniel Félix, a Berito López, a Miguel Ángel, a todos los jóvenes que nos escuchan y a las personas jóvenes de espíritu también. Gracias por sintonizar Koinonia Radio. El libro del Señor. Dios hace un pacto, ¿verdad? Hizo un pacto con Abraham, como escuchábamos Génesis 15, verso 18. Pero también hace un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés y se reveló con obras a su pueblo elegido como único Dios verdadero y vivo. Éxodo 24, verso 8. Éxodo 24, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Escucha lo que dice Éxodo 24, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Pues es la manera del pacto, ¿no? De que se hace con la sangre del Cordero. Y esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Pues ahí vemos que se revela, se manifiesta, ¿no? Este compromiso, este pacto, este sello con el único Dios verdadero y vivo. Israel experimentó cuáles eran los planes de Dios para con el hombre. Hablando por medio de los profetas, los defendió entre las naciones. Pues ya sabemos, ¿no?, que Dios habla a través de los profetas. En aquellos tiempos a través del profeta, los más duros, ¿no? Isaías, Ezequiel, Jeremías pues con todo, ¿no? Hablando la voluntad de Dios. Todos los profetas menores y mayores, el cual Dios utilizó para hablar a su pueblo y sobre todo mostrando los proyectos y los planes de Dios, hablando a través de los profetas. El Antiguo Testamento estaba para preparar y anunciar proféticamente la venida de Cristo nuestro Salvador, el Redentor universal. De ahí nos habla el Antiguo Testamento, como nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Verso 10. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. Palabra de Dios. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir. Así es que en el Antiguo Testamento nos habla, ¿no?, que estaba preparado para anunciar proféticamente la venida de Cristo, Redentor universal. Y ya escuchamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Verso 10 y 11. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Palabra
de Dios. ¿Y qué nos dice en el Evangelio de San Lucas? Lucas 24, versos 44. Lucas 24, verso 44. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Pues ahí vemos nuevamente como Jesús haciendo referencia, ¿no?, al Antiguo Testamento sobre esto que nos habla la historia de la salvación, y sobre todo el Antiguo Testamento, que está preparado para anunciar proféticamente la venida de Cristo, Redentor universal. ¿Y qué nos dice San Juan? San Juan capítulo 5, versos 39. San Juan capítulo 5, verso 39. Ah, caray, ya se me perdió San Juan. ¿Dónde estás? Acá está. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí, haciendo referencia nuevamente Jesús. Los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento entre Dios y el hombre, y la forma de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres. Bueno, ahí vemos cómo la Biblia, la Sagrada Escritura, los libros del Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, manifiestan a todos el conocimiento entre Dios y el hombre, la forma de obrar de Dios, Dios siempre justo y misericordioso con los hombres, porque a través de la historia de la salvación nuevamente nos damos cuenta cómo Dios es bueno, como cuando vemos en Génesis, cuando Dios, bueno, primero cuando Caín y Abel, ustedes saben esta historia, hoy la recordamos, cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Por qué lo mata? Porque pues ahora sí que Abel era más generoso con Dios, su ofrenda, a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Caín era así muy pues le daba las obras a Dios, para que entendamos más claro, ¿no? Entonces Caín mata a su hermano, Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Y dice: ¿qué acaso yo soy el guardián de mi hermano? Le dice Caín a Dios, y entonces Dios lo destierra, y Caín dice: no, me van a matar, y Dios dice: me vengaré 7 veces de quien haga algo a Caín. O sea, aparte del pecado que cometió, el pecado de envidia, luego el pecado de muerte, Dios promete su salvación. Dice: me vengaré 7 veces de quien haga algo a Caín. Pues ahí está la respuesta de Dios misericordioso, de Dios bueno, de este Dios que es como justo y misericordioso. ¿Con quién? Con los hombres. Génesis capítulo 4, verso 8. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano, Abel lo mató. Yahvé preguntó a Caín, verso 9, ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Verso 10, entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante, verso 11 del capítulo 4, en adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar, tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si
ser errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Verso 15. Yahvé dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín, y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Palabra de Dios. Vamos a ir un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos hablando sobre la Sagrada Escritura, el libro por excelencia. Bueno, ahí nos muestra, pues en Génesis capítulo 4, versos, bueno, pueden leer todo el capítulo 4 y pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Verso 15, Yahvé dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín, y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Mira la misericordia de Dios, ¿no? Pues Dios, de esta manera vemos cómo es un Dios justo y un Dios misericordioso con los hombres. Y lo vemos ahí está con Caín. Dios es inspirador y autor de ambos testamentos. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo en el Nuevo. O sea, no podemos separar uno de otro, ni el otro, ni el Nuevo del Antiguo, ni el Antiguo del Nuevo. Están tal para cual. El Nuevo Testamento es el primer lugar. El Nuevo Testamento es, en primer lugar, la historia de esta salvación manifestada en la persona. Misión, predicación, muerte, resurrección y glorificación de Cristo. La fundación de su iglesia, evangelios y hechos, y es también la expresión del conocimiento que crece progresivamente por el influjo del Espíritu Santo. Y esto, ¿dónde lo vemos? Pues lo encontramos en las cartas. Y la salvación total reservada a la iglesia en los últimos tiempos. Nos habla Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso
4. Todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Palabra de Dios. Bueno, Dios es inspirador y autor de ambos testamentos, pero la salvación nos habla de todo esto y la inspiración de Dios a través de su palabra, como son las cartas, es para que en estos tiempos de hoy pues no falte la esperanza, ¿no? Como dice Romanos capítulo 15, verso 4, que toda la escritura profética se escribieron, todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Tiene un propósito, una finalidad, ¿no? Poder continuar y pues nunca que nos falte esto, la esperanza. Esto es por parte de ver la historia de la salvación, ver el Antiguo Testamento, ver cómo es a través de la Biblia encontramos un Dios misericordioso con los hombres, un Dios justo, un Dios bueno, Dios bueno lleno de amor, pero a través de los evangelios también vemos la vida de Jesucristo, a través de las cartas de la Biblia, las cartas que encontramos, ¿no? La carta a los romanos, la carta, primera y segunda carta de Juan, primera y segunda de Pedro, la carta de Santiago a los hebreos, primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Tesalonicenses, Colosenses, bueno, Efesios, Gálatas, primera y segunda de Corintios, y pues también los romanos, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles. Bueno, es para esto, para que no nos falte la esperanza. Todo esto con un propósito, pues nuestra salvación. Por eso es el libro del Señor, la palabra de Dios, la palabra divina. Y pues, si hacemos una pregunta, ¿cuánta importancia o cuánto tiempo le dedicamos a la Escritura? Pues es cuestionar nuestra vida, es conocer la palabra de Dios, acercarnos con docilidad, con humildad, con apertura de corazón para escuchar a Dios, que Él hable a nuestro corazón. La Biblia está compuesta por 73 libros, 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Claro que de los 46 libros del Antiguo Testamento hablan desde la creación, ¿verdad? Toda la historia de la salvación y hasta la venida de Cristo. Bueno, el Nuevo Testamento habla desde la venida de Cristo hasta la muerte del último apóstol San Juan. Cada libro se divide en capítulos. Esta división es obra del obispo de Cantorberi a comienzos del siglo XIII. La división de los capítulos en versículos data de 1551 y fue adoptada por el impresor Robert Strene. La mayor parte del Antiguo Testamento está redactada en hebreo y los originales del Nuevo Testamento están totalmente en griego. Los autógrafos han desaparecido. Las copias nos han llegado en papiros o pergaminos. Se pueden seguir 3 grandes métodos para la lectura bíblica. ¿Cómo? Seguir por orden las etapas de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Esa es una. Leer primero el Nuevo Testamento y pasar luego al Antiguo Testamento. Esta es otra. O el otro sería una lectura combinada. La redacción de la Sagrada Escritura tuvo lugar a partir del año 1250 a.C. La redacción de la Sagrada Escritura tuvo lugar a partir del año 1250, que fue cuando vivió Moisés. Se atribuye haber escrito gran parte del Pentateuco hasta
el año 98 después de Cristo, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, o sea, que tardó en escribirse, unos 1300 años. Qué difícil, ¿no? Todo esto, y muchos queremos entender la Biblia así en un 2x3. Por lo menos 50 escritores fueron los que intervinieron en la redacción de la Sagrada Escritura, siendo los principales del Antiguo Testamento Moisés, David, Esdras, y en el Nuevo Testamento San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Pablo. Consideremos finalmente el documento emanado del Concilio Vaticano II, que después de establecer la conveniencia de que los fieles tengan un amplio acceso a la Sagrada Escritura, recomienda vivamente la lectura del libro sagrado. O sea, todos, ¿no? Tú y yo. Leer el libro. Por lo menos, pues, que 15 minutos diarios. De veras que leer 15 minutos, 10 minutos, empezar con 5, luego 10, luego 15, ir subiendo. Leer y orar antes de leer y pedir la luz divina al Espíritu Santo para entender y comprender, y luego orar para llevar a la práctica esta palabra, nos llena y nos lleva a una conversión, y es de gran bendición vivir, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Igualmente, el Santo Sínodo exhorta con insistencia y con ardor a todos los fieles, de un modo especial a los religiosos, a que aprendan la eminente ciencia de Jesucristo por medio de la frecuente lectura de las Escrituras divinas. Bueno, nos habla también Filipenses capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 8. Verso 8, aquí está el 8. Mas aún todo lo considero al presente como un peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como pelusa mientras trato de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 8. Por medio de la frecuente lectura de las Escrituras, bueno, pues conocemos más a Cristo. Y la doctrina de la Iglesia nos habla, ¿no? Catecismo de la Iglesia número 133, desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Acuérdense que la oración debe acompañarnos y debe de acompañar en la lectura de la Sagrada Escritura, a fin de que se establezca una relación entre Dios y el hombre, porque cuando oramos le hablamos a Él y Él escucha. Cuando leemos los divinos y él nos habla, cuando leemos los divinos oráculos. No queremos ir así como leer la Biblia como por leerla, ¿no? Sino que es una exhortación. Leemos libros y libros y libros, y la Biblia, estamos exhortados e invitados en el nombre de Cristo Jesús a tener lectura diaria de la Sagrada Escritura. ¿Que para qué? Para hacerlo, pero sobre todo hacer un proyecto, tener un plan en nuestra vida de leer la Biblia todos los días. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de veras de leer la palabra de Dios, y para poder ser hombres verdaderos y mujeres verdaderas de fe. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Te ama y te espera, que te quiere desde el corazón.
Estás escuchando Colonia Radio.